Bendiciones. Hola mis amigos, mis amados consiervos, discípulos, ¿cómo están? Es mi anhelo siempre que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Gracias por participar de este discipulado. Le pido a Dios que podamos aprender y que podamos recibir de Él. Ahí donde estás, vamos a entregar esta reunión al Señor y que Él nos hable, y después vamos a meditar con el canto y a adorar con Él mismo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, tu bendición, tu misericordia. Señor amado, háblanos en este discipulado. Háblanos y recibe, Padre, nuestra adoración. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré,
descansaré en tu poder. Tuyo soy hasta el final. Tuyos somos hasta el final. A ti clamaré, a ti buscaré. El ver al Señor en su plenitud es como el mar de su plenitud, que a veces no tiene horizonte. Hermoso canto para poder meditar. Bien, vamos en este momento a entrar de lleno al discipulado y estamos con una serie que le he titulado Ora así, cómo buscar, cómo pedir o cómo llamar. Y le veremos, porque de alguna manera Dios el Padre nos dice, aquel que me conoce, me verá. Aquel que aquí en la tierra tuvo ese momento de comunión, va a tener el momento de conocerlo a Él. Y de esta manera, pues, creo que hay mucho que aprender, mucho que enseñar acerca de la oración, ¿verdad? Estamos entrando a la tercera episodio de Ora así y le verás. ¿Por qué es tan importante la oración? Bien, resumiendo, igual que lo hice en las 2 veces anteriores, los discípulos cuando vieron al Señor Jesús bajar del monte, seguramente quedaron muy impactados. Algo vieron en él para que le hayan preguntado, enséñanos a orar. Acuérdense, ellos eran un pueblo que de por sí el hebreo se le enseña desde pequeño a participar a la sinagoga y referirse o buscar a Dios en oración. Y aquí encontramos pues que ellos le dicen, enséñanos a orar. Y fue de esa manera pues que el Señor cuando les dice, les relata la estructura de la oración por medio del Padre Nuestro. Pero después Él les dice este verso muy interesante que dice así. Vamos a leerlo juntamente. Dice así. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Dando a dar a entender de que si bien es cierto, el Padre Nuestro podemos encontrar ahí una estructura de oración, pero el fin de la oración es aprender a pedir, que por medio de la oración podamos nosotros buscar. ¿Para qué? Para que se nos, pues llamémoslo así, para que encontremos algo y que aprendamos a llamar. Así como el Padre llama, que nosotros aprendamos a llamar para que se nos abre. O sea, uno dirá, pero ¿cómo puede ser esto de pedir, buscar y llamar? Y esto es lo que hemos estado enseñando en estos discípulos. ¿Qué es lo que dice la Escritura que deberíamos de pedir cuando estemos orando? Que deberíamos de estar buscando al orar y de la misma manera al llamar. Y de esta manera creo que el Espíritu de Dios nos va a mostrar cómo orar conforme a su voluntad, conforme al, llamémosle así, a lo que Él tiene destinado para nosotros. Porque si no, nuestra oración se puede convertir en una oración, ya mire cómo dice la Escritura, que podría decirse como egoísta. Porque dice en Santiago, capítulo 4, 3 y 4, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, aquí es una referencia muy clara en que podemos nosotros estar orando, pero Dios dice, sí, pero estás orando conforme a tu provecho, tu propósito. Entonces uno dirá, entonces, ¿qué tengo que orar? ¿Será que no hay que pedir para mis necesidades? Pues hemos enseñado de que
si uno ora buscando las cosas de arriba, buscando el reino de Dios, todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Y dice el Señor que Él las dará. Y posiblemente tú dirás, Señor, tú sabes que te he pedido esto. Ya sé que tú, por cuanto eres el mismo ayer, hoy y por siempre, me concederás. Bueno, ¿cuándo poder hacer esta? Pedir, buscar, llamar, cuando estemos orando. Bien, Él dice que debemos de hacerlo en un momento en que podamos estar en intimidad con Él. Dice de esta manera, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y aquí pues prácticamente descubrimos que lo más importante es tener momentos, un espacio, poder tener aquella exigencia nuestra de poder decir, Señor, quiero pasar un tiempo a solas contigo. Y muchas veces eso nos obliga. En mi caso, yo prefiero levantarme pues cuando, por lo menos una hora antes de cuando todos se levantan en mi casa. Y me voy a mi oficina y ahí tengo un momento de comunión o poder estar a solas con Él, meditando. Muchas veces estoy meditando, muchas veces estoy orando, muchas veces estoy cantando, pero de todos modos lo que estoy tratando es apartándome. Y como dice este verso, cerrada la puerta, dando la intención de que te apartes a solas con Él. Bueno, entonces de esta manera piensa uno qué es lo que hay que pedir, qué es lo que hay que buscar y qué es lo que hay que llamar. Entonces, dijimos varios listados, dice que hay que pedir, pues las cosas buenas, el Espíritu Santo, no desmayar, el conocimiento de la voluntad, por sabiduría, tener una habitación con Dios. ¿Qué buscar? Buscar a Dios, buscar a Jesús, buscar el reino de Dios, la oveja descarriada, perlas finas, la moneda perdida. Esto lo vimos en los discipulados anteriores. Y hoy pues vamos a seguir viendo qué más hay que buscar. La santidad, la paz, las cosas de arriba, dones espirituales, el bien del prójimo y la gloria de Dios. Y la semana entrante terminamos toda esta serie para que enseñemos qué hay que llamar. ¿Por qué llamar? ¿Verdad? Bueno, entonces, con esta introducción vamos a entrar ahora de lleno con el primer tema para hoy de qué hay que buscar, ¿verdad? ¿Por qué el término búsqueda? ¿Acaso no es solo de que Dios conoce todas mis necesidades? De si Dios conoce todo, ¿por qué tengo que buscar? Porque el Señor Él muestra que a Él le agrada cuando uno se esfuerza. Tantos versos que dicen, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y cada acción que Él nos pide que hagamos, Él nos dice, esfuérzate. Saca fuerzas de tu interior de rigor para hacer un esfuerzo adicional que tan solo te aparezca algo que tú estás solo pidiendo. Y de esta manera, cada vez que nosotros nos esforcemos por pedir o por buscar o por llamar, ten por seguro que Dios mismo, el mismo Padre, nos pone delante de nosotros esto que le estamos ya sea pidiendo, buscando o llamando. Bueno, entonces, siendo así, vamos a entrar al tema de hoy. ¿Qué buscar? ¿Qué hay que diligentemente estar dispuesto a... ¿Sabe qué otra palabra que puede utilizarse como buscar es escudriñar?
Porque escudriñar, digamos, cuando habla la escritura, escudriñar es agarrar la escritura y como que empezar a buscando ahí en medio de ella, en medio de las palabras, en medio de los conceptos, para ver de qué me habla Dios o de qué me quiere mostrar. Y de esta manera vas a ver que el Señor es precioso porque Él muestra siempre muchas cosas. Bien, entonces vamos a empezar hoy con la paz. Busca la paz. Este término de la paz es se enriquece tanto en toda la escritura porque mi Dios es un Dios de paz. Jesús mismo, Él es la paz. Es más, la palabra hebrea para decir la paz con ustedes es shalom. Y cada vez que un hebreo se reúne con alguien más o se despide, shalom le dicen que da a entender la paz esté con ustedes. Jesús eso decía cada rato. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo os la da, porque Él sabía que la paz que viene de Él es una paz espiritual. Y nosotros debemos de comprender que aquel que logra hallar la paz de Dios en su vida, tenga por seguro que refleja el carácter de mi Padre. Bien dice este verso en 1 Pedro, capítulo 3, verso 11 y 12, de esta manera. Apártense del mal. Aquí está hablando las características del justo. Alguien que se aparta del mal y alguien que haga el bien. Pero una característica de un justo es que busque la paz y que la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y mire, y sus oídos atentos a sus oraciones. Hermoso saber que el Padre dice, por cuanto eres una persona que emana la paz, ten por seguro que yo voy a escuchar tus oraciones. Entonces, ¿cuál debería ser una oración nuestra? Señor, ayúdame a encontrar la paz en mi vida. A que yo pueda, Padre mío, a vivir conforme al espíritu de paz que habita en mí. Y de esta manera la oración nos va a traer paz. Así lo dice Filipenses capítulo 4, 6 y 7. Dice así. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te angustia? Dice el Señor. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones. O sea que si tú logras pedir con acción de gracias y en paz, ten por seguro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Curioso este verso que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dando a entender que realmente un espíritu o una persona que tenga con un espíritu atormentado, angustiado, afligido, por mucho que trate por medios humanos de traer paz, esa paz es temporal, porque la logra entender que entra un proceso de paz temporal. Pero si tú logras obtener la paz que viene del Señor mismo, esto supera todo entendimiento y sobre todo guardará nuestros corazones porque todo gira en Cristo y nuestras mentes. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, pero así como tenemos que orar para tener la paz, hay un verso que dice que nosotros tenemos que provocar en nosotros la paz y la santidad, así como lo dice Hebreos 12, 14. Ahí donde está, léalo conmigo, dice así, buscad la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Qué duro esto, porque uno diría, o sea que si no busco la paz y no busco la santidad, ¿puedo dejar de ver al Señor? Bueno, es lo que dice este verso. ¿Y qué es esto de la santidad? Bueno, dice el verso 16, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. Entonces, cuando uno mira un verso de este tipo, ¿qué es la santidad? Dice que el Señor es santo, Dios es santo. Es más, dice que alrededor del trono están los ancianos y están los ángeles cantando, santo, santo, santo es el Señor. Si nosotros podemos comprender que alrededor de Él hay un ambiente de santidad, porque Él es santo, eso nos ayuda a comprender a qué se refiere santidad. Bueno, eso refiere a que alrededor de la santidad no existe nada que sea inmoral o algo que sea relacionado con la carne o los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida. Todo aquello que pierde el valor moral se vuelve algo que no es santo. Incluso la Escritura lo puede definir como inmundo o impuro, que no es puro, ¿verdad? Nosotros debemos decirle, Señor, ayúdame a perfeccionar la santidad en mí. ¿Cómo así? O sea que cuando nos convertimos en Cristo, ¿no nos convertimos en santo? Sí. Cuando nosotros somos cristianos, nosotros como que tomamos el término de santo, o la posición de santo, pero el Señor dice, ahora tienes que llenar ese tanque, ahora tienes que evolucionar, o tienes que perfeccionar la santidad en ti. ¿Sí? Así lo dice 2 Corintios 7:1. Dice de esta manera. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y del espíritu. O sea que hay inmundicias carnales y inmundicias que afectan al espíritu. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionar la santidad me da la impresión que es un proceso que en algunos puede ser más rápido que en otros, dependiendo de qué tanto está alguno asiduo a las cosas que son inmundas o las cosas que no lo purifican. Que hoy podamos decirle, Señor, ayuda a perfeccionar la santidad en mí. Repite conmigo, dile, Señor, ayuda a perfeccionar la santidad en mí. Que pueda ser santo porque tú eres santo. Y que de esta manera podamos nosotros identificar aquellas áreas que necesitan ser tratadas o derribadas que nos hacen daño. Bueno, ¿qué más hay que buscar? Bueno, dice la Escritura que hay que buscar también las cosas de arriba. ¿Cómo así las cosas de arriba? ¿Me voy al segundo nivel? No, obviamente usted sabe que estamos hablando de las cosas celestiales. Las cosas que la misma Escritura dice que son eternas y no temporales o terrenales. Dando a entender que esta tierra, pues todo lo que es terrenal, tiene hasta si fuera algo perecedero, tiene un tiempo de vida, aunque sea una piedra, va a ser perecedero, porque un día esta tierra va a ser consumida, dice. Pero, dice la Escritura, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pues cualquiera que me oye diría, yo quiero buscar las cosas de arriba. Más bien la Escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios. Eso lo vimos
en los discipulados anteriores, que hay que buscar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el que busca el reino de Dios, que es justicia, paz, mire, también el reino de Dios es paz y gozo, ¿verdad? En el Espíritu, ¿verdad? Entonces, estará buscando las cosas celestiales. Pero yo quiero que usted le ponga atención a este verso. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo. Entonces cualquiera debería pensar, bueno, Cristo resucitó porque murió, pero yo no he muerto. Entonces, ¿cómo así que puedo resucitar? Bueno, ahora sí póngame atención, porque vamos a hablar acerca un poco de que la Escritura habla de que hay varias resurrecciones e inclusive le llama como turnos de resurrección. Bueno, dice la Escritura misma que el hombre solo puede morir una vez y luego viene la resurrección. O sea que la reencarnación no es bíblico. Definitivamente que el Señor no puede decir que una persona puede morir varias veces, ¿verdad? No, la Escritura dice, muere una vez y de ahí el juicio. Ahora, ¿cuándo va a ser juzgado? Pues cuando sea levantado entre los muertos. Pero ¿por qué hay varios turnos de resurrección? Bueno, una resurrección va a suceder, por ejemplo, cuando sea el arrebatamiento. ¿Qué significa esto? Bueno, dice que aquellos que han dado la talla, que se han preparado, que han buscado, que han estado esperanzados de la venida del Señor, no de su segunda venida, sino de su venida en los aires por su iglesia, ellos en un abrir y cerrar de ojos serán llevados y si dieron la talla, ahí van a recibir su cuerpo nuevo y van a ser completos para inmediatamente desplazarse con ese cuerpo transformado, ese cuerpo celestial, glorificado, un cuerpo glorificado, van a poder estar listos para festejar las bodas del Cordero o las bodas con Jesucristo. Aquel que no dio la talla, en un abrir y cerrar de ojos, retornará a su cuerpo terrenal para poder pasar el tiempo de las tribulaciones o purificación, le llama. Pero entonces usted dirá, ¿cuándo yo pude haber sido resucitado con Cristo, como dice aquí? Bueno, el Señor nos dice, ustedes pueden tener una resurrección espiritual aquí en la tierra. ¿Cuándo es eso? Pues cuando nos bautizamos. El bautismo en agua es sumamente importante, glorioso, inclusive si tú no te has bautizado. No, yo dirá alguno, yo me bauticé cuando era bebé. No, porque el bautismo dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que aquel que fue bautizado sin tener la convicción del bautismo, no creyó. Es más, yo conozco gente mayor que dicen, yo me bauticé cuando era joven, pero no tenía la convicción del bautismo. Prefiero bautizarme de nuevo para tener la seguridad del por qué me bauticé. ¿Qué significa esto del bautismo? Bueno, la palabra que se utiliza para bautismo es baptizo, que es sumergir, que es importante entender que hay que sumergirlo en el agua. ¿Y qué significa estar sumergido? Bueno, vamos a leer Romanos, porque ahí nos explica acerca del bautismo. Por tanto, dice, hemos sido sepultados, o sea que uno es sepultado espiritualmente con él por medio del bautismo para muerte. O sea que así como Jesucristo fue sepultado, yo cuando me bautismo espiritualmente, cuando desciendo en el agua, estoy diciendo, yo muero a mi vida vieja por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte,
ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Qué lindo este verso, porque lo que da a entender es que a la hora que uno se sumerge, es como que se le estuviera diciendo al mundo o a los testigos, a los que están de afuera, yo estoy muriendo a mi vida vieja. Y en el momento que te sacan del agua, dicen, así como Cristo resucitó, yo ahorita estoy dando evidencia que nace o se levanta una persona nueva, porque anda en novedad de vida. Ahora yo me levanto nuevo, una nueva criatura, un nuevo ser espiritual que obviamente todavía tiene ciertos defectos, pero va a buscar la perfección de la santidad. Y de esta manera podemos decir que vamos a seguir buscando las cosas de arriba. De esta manera, el que ha sido bautizado y se levanta con esa victoria, empieza a poner su mirada, su vista en lo eterno. Así lo dice 2 Corintios 4, 17 y 18. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, ¿qué sucede cuando uno camina en Cristo? Es que uno, su mirada y su esperanza es siempre en el Señor, sabiendo que no importa si la aflicción que uno está atravesando es fuerte o es molesta, pero tiene tal convicción que él dice, esta aflicción ya va a pasar. Esta aflicción es leve y pasajera, ya va a pasar. ¿Por qué? Porque mi mirada no está en las cosas de la tierra. Mi mirada está en lo que he buscado, que es lo eterno, en las cosas que no se ven, pero sé que el Señor está ahí para otorgarlas. Aleluya. Bueno, sigamos viendo qué otras cosas hay que seguir buscando. Qué lindo esto, ¿verdad? Nos emociona. Yo me emociono de saber que el Señor nos abra los ojos para ver lo eterno, para buscar las cosas de arriba. Señor amado, que podamos tener ese deseo. Bueno, ¿qué otra cosa hay que buscar? Y aquí mira, me voy a detener, esto lo hemos visto en varios discipulados, pero la importancia de los dones espirituales. Dice 1 Corintios 14, 12, de esta manera. Sucede lo mismo con ustedes, ya que ustedes tienen afán por manifestaciones espirituales. Aquí está Pablo diciendo de que lo que hay que desear, anhelar son las manifestaciones espirituales. Busquen las que más fortalecen a la iglesia. En otras palabras, el Señor dice, yo les he dado dones. ¿Qué es un don? Bueno, la palabra don es como un término que son carismas o llamémosle así, regalos de Dios. Regalos que sirven para equipar, fortalecer a aquellos que participan de la iglesia. Vimos en un discipulado que hay 18 dones espirituales y de estos encontramos dones de diferentes tipos, los dones del Espíritu, los dones operacionales, los dones del Hijo, ¿verdad? Porque el Hijo también ha dado dones, ¿verdad? A la iglesia. Él dice que Él ha dado a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Son dos dones del Hijo. Pero cuando hablamos los dones del Espíritu Santo, esos están clasificados en estos 18 que son los que hemos visto en este verso, donde dice que los dones del Espíritu son para
que nosotros podamos desarrollarnos y poder nosotros equipar y fortalecer a la iglesia. No quiero detenerme con los dones porque ya tomamos incluso un discipulado de varias semanas para entenderlos. Pero lo más importante es ver que eso se clasifican, ¿verdad? En los dones de servicio, los dones operacionales, porque nos sirven para operar, y los dones de inspiración, ¿verdad? Hay dones que nos sirven como el don profético, el don de profecía, el de discernimiento de espíritus, el de interpretación de lenguas. Son muy, muy lindos porque nos sirven para poder conocer cosas del espíritu. Pero los de servicio son importantes, como el de hacer milagros, el de... hay muchos dones que nos deberían nosotros ser útiles, el de ser líderes, administrar, el de aportar, ¿verdad? De esta manera vemos que el mismo Dios nos dice, pero anhelen, deseen los dones mejores. Cuando uno lee 1 Corintios capítulo 13, habla de que entre todos los dones, tal vez un don que es sobre manera muy lindo es el amor, que es el primer fruto también del Espíritu. Y cuando habla ahí, aunque yo les dejo a ustedes la fe, la esperanza y el amor, pero el mejor de todos estos es el amor, ¿verdad? Pero después, entre los dones de inspiración, nos dice Pablo también de esto en 1 Corintios capítulo 14. Vamos a leerlo aquí, dice así: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué es tan importante el desear los dones ardientemente? Para estar equipados. Por eso, Señor, en nuestra oración es: Padre, yo oro continuamente para que tú me equipes con los mejores dones. ¿Qué don quieres para mí? Inclusive dice aquí, como usted lo puede leer aquí en su pantalla, que nosotros podemos pedir: Señor, dame el don de profecía si te place, ¿verdad? Bueno, a mí me ha pasado. Yo a veces he orado por personas y cuando estoy orando empiezo declarando cosas que yo, ¿y por qué le dije esto? Y yo siento que era el Espíritu. Y después el tiempo me dice la persona que definitivamente era de Dios. Bueno, ayer me pasó, estaba orando en la clínica de un amigo, estaba orando por su negocio, y en eso empecé orando por él y empecé diciéndole: el Espíritu Santo dice, sueña, es el tiempo que sueñes. Y después él me decía que casualmente él empezó a sentir la necesidad de empezar de hacer proyectos, que iba a empezar a soñar por proyectos. Y yo creo que Dios utiliza a todos como Él quiere, pero aprender a decirle: Señor, aquí estoy. Bueno, busquemos qué otra cosa deberíamos de buscar. Dice la Escritura que debemos de buscar el bien del prójimo. Pero usted dirá: claro, hay que ser buenos con el prójimo, pero hoy lo vamos a ver bajo el contexto de este verso, que es muy interesante y muy confrontativo. Dice así en 1 Corintios capítulo 10, versos 23 y 24. Todo me es lícito, pero no todo es provechoso. En otras palabras, todo me es permitido hacer si yo quiero. Incluso hay cosas que no pueden ser pecaminosas a grandes rasgos, pero no todo es provechoso. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En otras palabras, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Aquí lo que da a entender, porque después lo hace, esta es una
un complemento de lo que dijo 4 capítulos anteriores, cuando Pablo estaba escribiendo estas cartas a los de Corinto. Y él les decía que, por supuesto, todos tenemos el derecho y podríamos decir que delante de Dios podemos hacer muchas cosas porque nos es lícito. Pero a veces todas no aprovechan para bien. ¿Por qué? Porque no todo puede edificar para bien. Y puede que a alguno no le caiga bien lo que nosotros hacemos. Le voy a dar un ejemplo tan sencillo como este. Por ejemplo, ¿tiene de malo una copa de vino? Por supuesto que no tiene nada de malo ni es pecaminoso. Pero depende en dónde la estés tomando. Porque si tú estás, por ejemplo, tú eres una persona espiritual y estás en medio de un salón donde cerca hay una persona que salió del alcoholismo y has batallado por mantenerse firme y de repente te mira a ti, un ser espiritual, tomándose sus copitas de vino, él dirá, pero ya vieron que no es pecado. Y si él empieza a tomar y él se retira, dice, o él cae otra vez en sus andadas, dice que la sangre de él cae sobre tus manos porque tú lo hiciste de alguna manera caer. Bueno, así lo dice cuando leemos 1 Corintios 6 y 12. Dice así, de esta manera, verso parecido. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. En otras palabras, es que me gusta hacer esto, pero por amor al que pueda estar cerca y que no lo pueda hacer caer o retroceder, no me voy a dejar dominar por esto, aunque no sea un pecado, pero yo sé que esto le puede afectar a mi amigo, a mi familiar o a mi compañero o a mi, llamémosle, a la persona que es donde yo estoy participando en ese lugar y me está viendo. Eso me recuerda mucho cuando un amigo mío que es pastor ahora, él mismo me dijo que a él, cuando se convierte al Señor, hace muchos años de esto, si algo a él le agrada era ir a fiestas e ir a participar de bailes y todo esto. Y una vez él me dijo, mira, yo no veo nada de malo porque solo me estoy divirtiendo. Y yo le dije, claro, y le recordé este verso. Que todas las cosas te son lícitas, pero recuerda que no todo es provechoso y que hay algunas que no edifican y algunas puedes hacer caer a alguien más. Y dice él que cuando ya teniendo esto, cuando estaba en esta fiesta y estaba ahí haciendo sus andadas, empezó a recordar quién estará aquí que me está viendo. Y esa fue la última vez que lo hice. Y después de muchos años él todavía me lo recuerda, ¿verdad? Aprendamos a tener dominio propio. Decirle, Señor, ayúdame a gobernar sobre mi vida y que yo no sea tropiezo de nadie más. Que yo no pueda hacer participar a alguien de algo que a mis ojos no tiene nada de malo, pero ante él es una lucha el tratar de dejar. Y no quiero hoy empezar a recitar qué podría ser, porque cada uno puede ser juicioso de algunas cosas. Bueno, sigamos viendo. ¿Qué más hay que buscar? Aquí pues vamos a ver esta otra cosa, este otro concepto que es buscar la gloria del Señor. ¿Cómo así buscar la gloria de Dios? Bueno, que todo lo que hagamos de alguna manera que provoquemos que Dios sea glorificado. Que no seamos nosotros los ensalzados. O que no seamos nosotros los que digamos, lo que he topado. No, Señor, que seas tú en todo glorificado. Mire cómo lo dijo Jesucristo cuando se los dijo a sus discípulos. Dice así, el que habla de sí mismo busca su propia gloria.
pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Qué lindo. Lo que da a entender es aquel que se gusta echar las salsas, incluso puede ser cristiano, de cómo es que yo salí en esto, yo hice esto. Pues de alguna manera sí, lo que en el fondo de su corazón es dar su gloria, presentar su gloria, utilizando el nombre de Dios, pues obviamente el ego solo habla de su propia gloria, dice. Y de alguna manera él se vuelve injusto, porque así lo dice aquí, y no hay injusticia en él. Pero aquel que todo lo que hace, todas las maravillas que él logró ver en su vida, como yo he visto muchas maravillas en mi vida, y nunca voy a cesar de decirle, Señor, gracias. Tuya sea la honra, tuya sea el honor y la gloria, porque tú eres el que me permitió salir de cada una de estas. De esta manera el Señor me va a poder decir, justo, buen siervo, fiel. Y ese es mi anhelo. Le pido a Dios que el Señor me haya así, y le pido a Dios que te haya a ti también de la misma manera. Con todo lo que hagas, que Él sea glorificado. Para poder entender mejor este verso, lo vamos a entender mejor en Isaías 61. Dice de esta manera, mire cómo dice. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Bueno, si mire, este es un verso yo le llamo mesiánico porque habla acerca del Mesías o también habla de estos últimos tiempos y prácticamente le está hablando a la iglesia también. Entonces, si está diciendo levántate es aquel que de alguna manera ha estado acostado o ha estado en una situación que no ha estado, pues, de alguna manera con la gloria de Dios, con levantando las manos. No, posiblemente en una situación de lucha, en una de situación de preocupación. Pero hoy el Señor te dice, levántate, toma, cambia tu forma, cambia la forma de ver la vida y levántate y empieza a resplandecer. O sea, aprovecha lo que Dios te ha dado, sus dones, lo que has buscado en oración, los milagros que Él ha hecho en tu vida y empieza a dar luz con todo esto. ¿Por qué? Porque si empiezas a resplandecer con lo que tú tienes dentro, va a empezar a venir la unción del Espíritu Santo y ha llegado su luz, porque ha llegado tu luz. Entonces, dice, con la vida de uno, la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. En otras palabras, que Dios viene y dice, por cuanto te has levantado, has empezado a resplandecer, has empezado a dar un testimonio de lo que Dios hace. El Señor te dice, toma de mi gloria. ¿Para qué? Para que tú hables de la gloria mía a todo mundo. De esa manera, la gloria del Señor amanece sobre mí. Porque yo puedo hablar de las glorias que Dios ha hecho en mi vida. ¿Pero por qué? Porque yo sé que Él como que me las otorga. Para que, aunque la gente mire, ¡ala!, todo lo que ha hecho el pastorcito, pero como Él habla de parte del que lo envió, la gloria es de Él. Aleluya. Señor amado, que podamos buscar tu gloria en todo lo que emprendamos. Aleluya. Bueno, mis amados, con esto vamos a dejar hoy para finalizar la otra semana con lo que hay que llamar. Pero mi anhelo, le pido a Dios que despierte en ti, uno, el deseo de buscarlo en oración. No desmayes, no desfallezcas. Empieza a sacar fuerzas de tu interior para buscarlo continuamente, diariamente.
y que pueda decirle, Señor, que te pueda buscar, que te pueda buscar. Y el que dice que el Señor a quien lo busca, Él se deja hallar, Él mismo se deja hallar. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, bendice a mi hermano, a mi hermana, ahí donde están, bendice su vida, bendice su casa, bendice su trabajo, bendice sus ingresos y desde ya hazlo prosperar en todo. Y desde ya, Señor, te pido que seas tú por Dios en todo lo que emprenda. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Un abrazo.